¿Qué tiene que pasar para que caiga Pedro Sánchez? Bueno, es que yo creo que Pedro Sánchez tiene que haber dimitido ya. Pero, por ejemplo, un motivo de dimisión, que esté imputado al fiscal general del Estado por perseguir a un ciudadano. Si tienes una persona que antepone cualquier principio, cualquier cosa, a estar él, y el precio que le ponen los demás lo paga aún saltándose todo, es que, claro, es una pasada, ¿no? El caso más mediático es el de Chapote, ¿no? Se ha podido descontar penas. Lo sorprendente es que esa reforma se aprobará con los votos favorables del Partido Popular y de Vox. Esto puede suceder por dos cosas. O había un desconocimiento de lo que se estaba votando, o realmente se sabía lo que se estaba votando y se quería que así fuera. No, había, que decir, fue un error de conocimiento, ¿no? Eso es así. Decía Buxadé, por ejemplo, sin ir más lejos, que de cada 10 decisiones, Partido Popular y Partido Socialista en la Eurocámara votaban 9 en común, ¿no? ¿Tú a día de hoy ves a Vox como un aliado o como un enemigo? Lo que pasa es que, claro, me hace gracia eso. ¿Quién lo dice? Bueno, pues el que quiere ser alternativa a esos dos partidos, ya lo has dicho tú bien. ¿Tú asumes la responsabilidad de que el Partido Popular no esté gobernando a día de hoy? Carlos García de Enero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Pues lo mismo digo, muchas gracias por atenderme en tu despacho, además, que estamos grabando aquí. Solo faltaba, Y para eso estamos. Muchísimas gracias. El espacio virtual es mi canal, pero el espacio físico es tu despacho, o sea que bueno, tenemos ahí una conexión. Carlos, yo la primera pregunta, cuando pues entrevisto a alguna persona que esté relacionada con la política, tanto con algún cargo orgánico, desde fuera, desde esta radio, me gusta preguntar un poco por el modelo de Estado ideal, ¿no? Que es una pregunta que yo creo que tiene más trasfondo del que puede parecer, porque he entrevistado a varias personas que han aprovechado esta primera pregunta para hacer una crítica a la democracia representativa o una crítica a tal y como se está ejecutando hoy en día la democracia representativa, así que en ese sentido me gustaría cederte la palabra para que nos dijeras un poco cuál es tu modelo de Estado ideal. No, yo creo que el modelo que tenemos en España de monarquía parlamentaria me parece un modelo bueno, ¿no? Al final tiene que existir de alguna forma tienes que elegir a las personas y la representación, pues yo creo que está bien, ¿no? Desde luego un voto de una persona, entonces esto solo faltaba. Y luego, hombre, te pueden surgir dudas que siempre surgen, ¿no? Sobre si vale lo mismo el voto de una persona que vive en tal sitio, por circunscripciones, por provincias, etcétera. Bueno, yo creo que todo eso es debatible, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como la propia ley Don, o yo creo que todo es... A ver, todo se puede discutir, ¿no? Teniendo claro el principio que todos tienes derecho a votar y teniendo clara la democracia, a partir de ahí, ¿cómo generas eso? Pues dices, ¿no? El voto de una persona que vive en Teruel, eso es el ejemplo, ¿no? Pues vale mucho más que el que de una persona que vive pues en Valencia, por ejemplo. O sale más caro el escaño. Bueno, yo creo que en su momento se hizo así para la transición, me imagino que se hizo así con la idea de que todo el mundo se sintiera representado de alguna forma, y eso genera, pues es verdad que partidos con muchos votos están menos representados que partidos con muchos menos votos. Eso en la pasada legislatura se hablaba mucho, ¿no? Del tema de Ciudadanos, fue una paradoja, ¿no? De Ciudadanos y Esquerra, y me acuerdo que se comparaba mucho eso, porque Ciudadanos con más votos que Esquerra, pues tenía muchos menos escaños, etcétera. Bueno, pues yo creo que todo es discutible, hay que decir, buscar ahí pero bueno, lo importante es lo importante, ¿no? Cada uno un voto y que exista la democracia, vaya, en sí mismo, ¿no? Ese es un tema interesante, ¿no? Porque claro, durante muchísimos años has sido la cara visible de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, ahora estás en el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, y claro, me gustaría aprovechar la ocasión de que hayas venido aquí al canal para preguntarte cuál es tu opinión sobre el trato que le da la Constitución a los partidos regionalistas, ¿no? Yo creo que, no sé quizás si consideras a Unión del Pueblo Navarro un partido regionalista, ¿no? Que sería quizá otro debate. Claro, entonces aquí la pregunta yo creo que toca hacerse es, ¿crees que realmente la Constitución favorece a los partidos regionalistas? No, hombre, es evidente, ¿no? Que en el momento que tú tienes la circunscripción provincial, pues lógicamente lo ves, está el caso, lo ves con UPN, lo ves con Coalición Canaria, lo ves con el PNV o con Bildu, con Esquerra, o sea, todos los que tienen un lugar de... Hombre, tienen que tener votos en el sitio, pero evidentemente, claro, sale... pues porque al final luego los sistemas internos de los parlamentos, claro, tú tienes el mismo tiempo, es decir, tiene el mismo tiempo el Partido Popular aquí, partido mayoritario con 137 escaños,
tienes al mismo tiempo en una iniciativa que el PNV con 5 escaños o el grupo mixto con los escaños que tengan en este momento, ¿no? Es decir, eso es así, por lo cual pues estás mejor tratado. O sea, Claro. ¿no? Eso es evidente, ¿no? ¿Y crees que es justo este trato que se da? Yo creo, pero es lo que te decía antes, modelos, hemos elegido un modelo, ¿se puede elegir otro? Bueno, pues se puede elegir otro, pero, o sea, al final un modelo tienes que elegir y todos tienen pros y contras, ¿no? Entonces, se ha elegido este modelo, se podría haber elegido, yo creo, vuelvo a insistir, yo creo que se eligió el modelo porque todo el mundo pudiera estar representado, ¿no? Y al final para estar te tienen que votar, eso está claro. Entonces, ¿se podría haber elegido otro modelo? Pues circunscripción única a toda España para el Congreso, pues es otro modelo. Pero bueno, yo creo que tiene su... O sea, no, yo no me... Quiero decir, yo el que tenemos no me parece mal. ¿Te parecería mal otro? Bueno, pues sería cuestión de estudiarlo. O sea, tampoco me parece hacer una causa de eso. Es lo de siempre, según cuando te vayas en la feria, dices, no, a mí me... No lo sé. O sea, no tengo un criterio de cuál sería el mejor modelo. Pues pasando un poco del plano político al plano tributario, sabes que Navarra es una de las comunidades autónomas que destaca precisamente porque tiene un régimen de las haciendas autonómicas particular, un régimen especial, ¿no? Donde se reconocen los derechos forales y a partir de ahí bueno, pues se paga en función de un cupo, ¿no? A diferencia de... Una aportación al caso Navarra. Efectivamente, una aportación. Bueno, en este caso, claro, la pregunta que te hago es similar. Hay muchos catedráticos y personas con cierta relevancia dentro del mundo tributario que piensan que esta desigualdad en cuanto al régimen de las comunidades autonómicas y las haciendas autonómicas realmente vulnera el principio de igualdad, porque estamos viendo que no todos los ciudadanos estamos sometidos igualmente, en este caso, al derecho tributario en función de la comunidad autónoma en la que vivamos, ¿no? Por tanto, ¿crees que en este caso mantener esos derechos forales en comunidades como Navarra o como el País Vasco vulnera el principio de igualdad? No, pues evidentemente no, porque al final, quiero decir, todo te condiciona, como hablamos antes, con lo que pondera tu voto. O sea, no es igual el que vota en no sé dónde si tu voto para conseguir un escaño es mucho mayor que otro. O sea, hay en muchos órdenes que podría decirse que no existe una igualdad absoluta, ¿no? Pero con el tema del régimen fiscal hay que decir varias cosas, ¿no? Una del tema de Navarra. Al final es una diferente forma de gestionar, lo cual no quiere decir que estés mejor que los demás. Dices, no, yo prefiero, bueno, date cuenta, por ejemplo, cuando hubo la crisis famosa y tal, claro, Navarra tenía que sacarse sus castañas del fuego en cuanto a recaudación, porque otras comunidades, el Estado se endeudó y les dio dinero para poder seguir haciendo políticas. Tú tenías que recaudar, eras tú el que perdías la recaudación y por lo tanto no tenías el dinero para prestar los servicios. Y ahí no te venía el régimen común a darte el dinero para que tú pudieras atender a tu gente. O sea, todo... Y luego hay otra cosa, depende cómo utilices esa gestión, porque en Navarra ha habido años, mucho tiempo, en que los impuestos que se pagaban los impuestos que se pagaban eran en principio menores que en el resto, y ahora estás pagando mucho más que en muchos sitios. O sea, que también depende de cómo gestiones, claro, las herramientas que te dan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desigualdad no, es un sistema diferente. Otra cosa es, y es verdad, que en el conjunto de España, claro, Navarra al final representa muy poco en el conjunto de la economía española y por lo tanto ese sistema ahí no te distorsiona. Aparte que luego tú haces la aportación al Estado por los gastos que le provocas al gobierno, bueno, al Estado en este caso, y lógicamente le pagas ese dinero y aparte existe un dinero de solidaridad. O sea, es decir, que yo considero que es solidario y luego participas lógicamente de la parte de deuda del Estado, de las infraestructuras, etcétera. O sea, yo creo que es mucho más complejo, yo no lo veo desigual y creo que tiene también sus pros y sus contras, sobre todo teniendo en cuenta quién lo gestione. Bueno, pues vamos a hablar un poco de actualidad política. Comentábamos antes que están siendo semanas muy activas en materia política aquí en España. Y yo creo que el tema del que se está hablando principalmente es del caso Koldo, ¿no? Y del caso Ábalos, esa relación entre Ábalos, Koldo, Armengol, presuntamente todo, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, lo único que sabemos es que Aldama está en prisión, pero por lo demás, bueno, pues estamos a espera de una sentencia firme, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden preguntar al respecto, ¿no?
Yo la primera que te quiero hacer es la siguiente. ¿Tú crees que si el día de mañana ese informe de la UCO es relevante para que un juez lo aprecie y condene culpable a Ábalos, crees que eso sería un presupuesto suficiente para que dimitiera Pedro Sánchez? Bueno, es que yo creo que Pedro Sánchez tiene que haber dimitido ya. Quiero decir, porque una cosa está el tema judicial, que ya veremos cómo acaba y tal, pero hay cosas que están acreditadas, que están acreditadas, o sea, nadie ha desmentido, él no da ninguna explicación, como son todos los temas relacionados con su mujer, que yo creo que son motivos suficientes, solo esos, para haber dimitido ya. Y hay cosas que están acreditadas, las cartas de recomendación, etcétera. O sea, hay cosas que se saben. Ya no digo todo lo demás, pero por ejemplo, un motivo de dimisión, que esté imputado el fiscal general del Estado por perseguir a un ciudadano. Por perseguir a un ciudadano. Es que son cosas... O sea, si tú cuentas, yo siempre digo lo mismo, o sea, si tú coges las cosas, datos, o sea, hechos, quiero decir, cosas probadas, no, bueno, a ver lo que dicen, no, nada, sin el tema judicial, solo cosas probadas, ¿no? Como que ahora le han imputado al fiscal general, o como que miraron o dieron los datos de esta persona, etcétera, la ministra de Hacienda, o que la mujer del presidente tal. O sea, tú das esos datos objetivos, los cuentas por ahí. Alguien que no tenga ni idea de la situación de España, o sea, que no sepa nada de España, le dicen, mire, en España el presidente pasa esto, la mujer tú cuentas eso y te diría, pero sigue siendo presidente. Pues es que esa es la clave. O sea, yo creo que es que no queda igual. Lo que digan los jueces ya lo dirán, pero a día de hoy, evidentemente, el presidente del gobierno tiene que haber dimitido, pero hace mucho, en cuanto se supieron las primeras cosas. Claro, lo que pasa es que esto trae otro debate a la mesa, ¿no? Es si ha pasado todo esto y Pedro Sánchez es capaz todavía de seguir y de hecho consigue un resultado por encima del esperado en las elecciones del 23 de julio, aquí hay dos opciones. O la población española está muy sesgada en favor de Pedro Sánchez, en su mayoría, hablando siempre en media, o la oposición no ha sabido realmente sustituir o cubrir el hueco que ha dejado Pedro Sánchez con este gobierno, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, ¿no? Y como diputado del Partido Popular, ¿tú asumes la responsabilidad de que el Partido Popular no esté gobernando a día de hoy? Bueno, el Partido Popular ganó las elecciones, ¿no? Dices, no conseguiste el que... Claro, es verdad que hasta ahora en España el que había ganado las elecciones había gobernado siempre. Sí. Claro. Si tienes una persona que antepone cualquier principio, cualquier cosa, a estar él y pones el precio, o no el precio lo pone él, el precio que le ponen los demás, lo paga aun saltándose todo, es que, claro, es que eso es una pasada, ¿no? Porque al final dices, la amnistía, pero porque son cosas que él decía el día anterior, o sea, no es, no, yo tengo esta opinión, no, es que el día anterior él decía que la amnistía el día 22 de julio, el 21 de julio, las elecciones del 23, el 21 de julio tiene declaraciones en las que dice que la amnistía es un auténtico despropósito, un disparate que no se puede hacer. Y al día siguiente lo hace porque lo necesita, pero eso te vale con los indultos, te vale con la malversación, te vale con el blanqueamiento de Bildu, te vale con los presos, te vale... Es que lo ha hecho con todo, con Podemos, cuando no se podía dormir con Podemos y luego gobierna con ellos, etcétera. Es que entonces, claro, los números les dan y lo pueden hacer, pero lógicamente te estás saltando todo. Para empezar, todo lo que has dicho el día anterior. Que la gente, dices, no, pero luego se presentan las elecciones y le votan. Bueno, evidente, si la gente vota, pues la gente, o sea, lo que estamos es el resultado del voto. A partir de ahí, bueno, habría muchas cosas que analizar, ¿no? Pero quiero decir que es que si es una persona que desde luego su objetivo es estar un día más y le da igual el precio que haya que pagar. Eso es lo que no es normal que ocurra. Sí, en cuanto a ese análisis de Sánchez yo creo que es evidente, ¿no? O sea, es muy difícil negarlo, sobre todo con lo que tú decías. Cuando surgió toda la polémica de la amnistía, y una de las cosas que decía es que más allá del debate de la inconstitucionalidad o no de la amnistía, para mí es un problema de falta de legitimidad, lo que tú comentabas, ¿no? Oye, un proyecto de ley o una idea que 2 días antes de las elecciones era rechazada por su propio Pero es que lo ha hecho con todo. Claro, efectivamente. Todos recordamos el con Bildu, ¿no? ¿Cuántas veces? Claro. Y luego como contraparte, para que él se mantenga, tienes a todos estos que dicen, oye, que este es un chollo, que es que nunca vamos a tener un presidente como este al que le vamos a chulear tanto y sacar tanto. Es que esa es la otra parte. Dices, los otros, ya, pero los lo están sacando del negocio. Entonces dicen, joder, es que acaba va a venir otro y es que nadie va a ser como este, que le estamos sacando todo. Entonces los otros no le dejan caer. ¿Cómo le van a dejar caer? Claro. Entonces, haciendo un cómputo general, ¿no?, de todos estos problemas que comentamos, ¿cuál crees que es el problema más grave de Pedro Sánchez en cuanto a su gobierno en la última legislatura?
No, el problema es más, o sea, el problema más grande es él es el problema, pero cara al conjunto de los ciudadanos que no se hace nada. O sea, el problema cuál es, que él no tiene un proyecto de España. O sea, él no quiere, que decir, tú llegas al gobierno y dices, yo lo que quiero hacer es esto, pues estar equivocado, no, tal, pero quiero hacer esto aquí, esto allá, tal. Él no tiene ningún proyecto de España, él sobrevive cada día. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese tiempo son oportunidades que estamos perdiendo. Lo hemos hecho con los famosos fondos, que eran para modernizar España, etcétera, pero lo haces con todo. Porque como va a salto de mata y no tiene ningún proyecto, sino estar él, pues al final no existe una coherencia en la acción de gobierno y no se hace nada. Ahora está, y es verdad, está el tema de la vivienda famoso. Pero ¿cómo va a haber semejante...? Pero si es que no se da una... Pero si España es un país que tiene suelo a punta pala y que tengas un problema de vivienda, o sea, es que es alucinante. Pero claro, te has cargado la inseguridad que has producido a los que tienen un piso que lo pueden alquilar, porque al final siempre te hacen lo mismo. No, es que los grandes... Pero si la mayoría de los pisos que se alquilaban, porque ahora ya mucha gente los ha quitado, en España son de personas que tienen un piso, que lo alquilan, incluso, o sea, un piso más aparte del suyo, y lo alquilan y tal, y les sirve como dinero añadido a lo que trabajen, etcétera. Claro, si tú a ese tío le dices que si mete un inquilino y no le paga, no lo puedes echar y no sé qué, oye, no lo alquilo, no me la juego. Entonces, claro, es que es todo, y un país que tiene eso, suelo para dar y regalar, y que tienes problemas de vivienda. Pero claro, no haces una política de vivienda, porque lo que haces es una política para estar al día siguiente toda la Moncloa, todo lo demás te da igual. Y ese es el mayor problema. En materia de vivienda también se ha criticado mucho a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El otro día lo decía Rocío Monasterio, ¿no? Cuando abandonaba su cargo en Vox. Decía que, bueno, pues de algún modo Isabel Díaz Ayuso no había construido la vivienda que había prometido. ¿Crees que eso es responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso? Yo creo que no tengo los datos en la cabeza, pero yo por los datos que he oído, yo creo que Madrid es de los sitios que está construyendo vivienda. O sea, no sé cuántas iban a construir y cuántas se están haciendo, pero yo por lo que ves y ves las noticias, las noticias locales y tal, en Madrid se está construyendo y se están planeando viviendas para poder hacer. La vivienda es verdad que no se hace un día para otro, porque al final el suelo, los papeles, etcétera, tal, pero es de los sitios que se está moviendo vivienda. Hay otros sitios que desde luego de las que prometió Sánchez de miles y miles de viviendas aquellas, esas sí que no han hecho cero. Eso está claro. Yo creo que en Madrid se están haciendo cosas. Ahora que tengo la oportunidad de hablar contigo, Carlos, un diputado del Partido Popular, hay una crítica que se hace mucho desde ciertos sectores que no se ven representados por ningún partido que está en el sistema, ¿no? Dicen algo así como que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo. Seguro que has escuchado alguna vez esta crítica, ¿no? O son el mismo partido, no tienen ideología propia, son ambos los beneficiados principalmente del régimen del 78, como lo llaman muchos. Y esto se dice desde la izquierda extraparlamentaria y desde la ultraderecha extraparlamentaria también, ¿eh? O sea que no tiene un nicho específico. Decía Buxadé, por ejemplo, sin ir más lejos, en el debate de las elecciones europeas, que de cada 10 decisiones, Partido Popular y Partido Socialista en la Eurocámara votaban 9 en común, ¿no? ¿Tú cómo afrontas esta crítica? ¿Crees realmente que el Partido Socialista y el Partido Popular son prácticamente el mismo partido? Pues evidentemente no, ni para el forro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, me hace gracia eso. ¿Quién lo dice? Bueno, pues el que quiere ser alternativa a esos dos partidos, ya lo has dicho tú bien. Los que quieren ser alternativa por la izquierda lo dicen del PSOE, y los que quieren ser alternativa por la derecha lo dicen del PP, ¿no? Yo creo que es evidente que no es lo mismo, ni mucho menos, y es evidente también que hay cosas que se aprueban, pues hace poco lo vimos con la ley ELA, ¿no? Por unanimidad, bueno, pues sentido común. O sea, hay cosas pero claro, si ya entras en materia de cómo afrontar el problema de la vivienda, o cómo afrontar los impuestos, o cómo afrontar la seguridad ciudadana, o cómo ya discrepas muchísimo, ¿no? O la política exterior, o sea, en todo, qué decir. Eso lo dicen, pues eso, quien quiere aspirar y decir, no, y luego se da mucho, que a ver, es legítimo, ¿no? Nos pasa a todos, que, claro, tú al final, cualquier partido, tú no te identificas al 100% con lo que hacen. Pero en todas las materias, es que tú puedes tener una opinión discrepante en cosas que digas, joder, pues a mí esto yo lo haría de otra forma, a mí no me parece, pero claro, al final tienes que tener un hilo común, porque si no, claro, cada uno seríamos un partido, ¿no? Porque, claro.
cada persona, dentro de que tengas muchas cosas afines, siempre hay algo, pues a mí eso no me gusta. O sea, claro, te pasa en cualquier ámbito, desde el ámbito familiar, el ámbito de amistades, pues no te digo en una macroestructura que es un país, ¿no? Pues evidentemente no piensas a todo al 100%. Nah, esas críticas las hace el que quiere estar. Uh-huh. Bueno, estoy de acuerdo sobre todo con esto que comentabas, ¿no? Es decir, oye, yo no puedo estar al 100% de acuerdo con mi partido, pero claro, yo he hablado con muchísima gente, incluso con partidos muy pequeños de un municipio, ¿no? Y todos me dicen lo mismo, dicen, oye, si realmente hay debates internos en nuestro partido y cada uno adoptamos posturas, pero a mí lo que me extraña y lo que no me gusta es que esos debates internos no se lleven al exterior y que las personas que tengan una postura discrepante en el ojo público luego muchas veces salgan directamente del partido, ¿no? O acaben en otro partido distinto, o en resumen, bueno, no tengan un buen fin con su partido. ¿Por qué, asumiendo que se puede discrepar con tu partido, no puedes llevar esa discrepancia al ojo público? Bueno, yo creo que a veces se lleva, a veces al final... porque también es, o sea, al final las relaciones humanas son muy complejas. Entonces es verdad que tú estás en el partido y si tienes dos posiciones diferentes sobre un tema que en el fondo estás de acuerdo, pero cómo afrontarlas y tal, si eso trasciende fuera, hay muchas veces que la gente dice, joder, pues si no se pone ni de acuerdo, o sea, que lo que tú valoras positivo, que es, oye, pues la discrepancia y tal, para mucha gente eso es un problema. O tal y como se expresa, ¿no? Entonces, yo creo que se intenta tener cuidado, ¿no? De que al final lo de siempre, ¿no? Los trapos sucios se lavan dentro y tal, pues es... Bueno, yo creo que es por cómo somos todos, ¿no? Que al final, si discrepas, entonces estás poniendo chinitas, si todo es uniforme, son todos como borregos, es que nunca, pero bueno, pero eso es la naturaleza humana, o sea, yo creo que también, a ver, perfectos no podemos ser nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cosas que hay que asumir y ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Decías antes, ¿no? Cuando te preguntaba lo de si Partido Popular y Partido Socialista son el mismo partido, que esas críticas las hacen quienes quieren ocupar el puesto del Partido Popular y Partido Socialista. Y esto me provoca la duda de cómo es o cómo vives tú desde dentro la relación que existe entre el Partido Popular y Vox, ¿no? ¿Tú a día de hoy ves a Vox como un aliado o como un enemigo? No, a ver, Vox, lógicamente, lo que pretende, como cualquier partido, es tener el mejor resultado posible. Y como se entiende que hay una parte del electorado que, bueno, puede ser medio común, pues lógicamente ellos lo que van a tratar es de ese electorado llevarlo a su bolsa y por lo tanto no vaya a la tuya. Entonces, bueno, esto hay que analizarlo, quiero decir, desde esa perspectiva. A ver, es evidente, al final compites, ¿no? Entonces, bueno, dices, no, es un enemigo, a ver, él lo que pretende es convencer al mayor número de gente y tú también. Y hay una gente que se supone, parece ser, que puede ser común y que en un momento dado se puede decantar por un sitio o por el otro. Bueno, pues tu trabajo ¿cuál es? O sea, no decir, no, es que estos son malísimos, sino vender tus ventajas respecto a lo que dicen ellos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema. Claro. Y luego a partir de ahí, bueno, luego ya las mayorías que se forman en los sitios, pues hay de todo. Que a mí también cuando se habla muchas veces de los pactos, pues muchas veces depende del sitio, de que se esté pactando. Es que, claro, es que esto no es tan fácil como pactamos todo, no pactamos nada. No, bueno, a ver, se puede pactar unas cosas sí, otras no, en un sitio sí, en otro no, depende, claro, depende de las circunstancias. Claro, hay que analizar caso por caso, ¿no? Es evidente. Claro, yo creo que sí. Y claro, yo te preguntaba sobre todo porque parece hoy en día que la única posibilidad factible a que Pedro Sánchez deje de estar en la Moncloa es un gobierno entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Yo creo que hoy en día en este sistema multipartidista es muy complicado alcanzar una mayoría absoluta en el Congreso. Sería algo yo creo que prácticamente impensable, salvo, bueno, pues que luego realmente se dé la situación. Y por eso te quería preguntar, ¿tú crees que sería positivo para España un gobierno entre el Partido Popular y Vox? Yo creo que decir, tú cuando partes de la idea, tú partes con la idea de que vas a conseguir una amplísima mayoría para gobernar. Pero ese es el objetivo que tiene que mover, ¿no? Para hacer el proyecto alternativo a Sánchez. Entonces, ¿qué creo yo? Que evidentemente al gobierno alternativo solo cabe un gobierno del Partido Popular. Porque es el único que tiene fuerza suficiente como para poder hacer eso. Y nosotros nos tenemos que centrar en eso. Luego cuando llegan los números, ¿cómo hacer los números? Pues primero que lleguen los números. Entonces yo creo que todo el esfuerzo tiene que ir a eso, a tener el mayor resultado posible
convencer al mayor número de gente y a partir de ahí, pues a ver cómo puedes hacer para que haya un gobierno alternativo, porque ahora, ganando las elecciones, etcétera, lo que te decía antes, claro, si todos los demás se juntan, pero porque les das todo lo que piden y porque el otro prefiere, claro, eso puede haber ocurrido cuando ganó Aznar a Felipe González en el año 96. González podía haber dicho, oye, os doy a todos los demás todo lo que pedís y no gobierna, pero él que dijo, oye, me han ganado, pues ya está, pues que se busque la vida para gobernar y yo me retiro. Claro, es que eso era normal hasta que llegó Sánchez, ¿no? Por seguir hablando un poco sobre temas de actualidad, Carlos, otro tema que también ha sido muy controvertido y muy discutido en los medios de comunicación esta semana ha sido esa reforma que se votó por unanimidad de la ley sobre la información de los antecedentes penales, ¿no? Una ley que impedía que los etarras pudieran descontarse las penas que habían acumulado en Francia, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo el caso más mediático es el de Chapote, ¿no? Uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, que bueno, todos sabemos que se ha podido descontar penas y yo creo que en general lo que sorprende no es tanto que Pedro Sánchez y este gobierno rinda favores hacia los partidos independentistas como Bildu o como Esquerra, como Junts, porque lo llevamos viendo muchísimos años, ¿no? Lo sorprendente es que esa reforma se aprobara por unanimidad, ¿no? Se aprobara con los votos favorables del Partido Popular y de Vox. Entonces, la duda y la dicotomía que se ha establecido últimamente es, esto puede suceder por dos cosas, o había un desconocimiento de lo que se estaba votando, o realmente se sabía lo que se estaba votando y se quería que así fuera. No, había, que decir, fue un error de conocimiento, ¿no? Eso es así. Pero, quiero decir, es lo más importante. Pero, claro, yo no creo que sea lo más importante. Para mí lo más importante es que el Partido Socialista apruebe porque, claro, el voto puede ser criticable, lo que quieras. Pero para el resultado de la operación no servía para nada. Como son. Claro, cuando no llegas, por lo tanto no servía para nada. Entonces, para mí lo importante que es que el Partido Socialista dice, no, pero es normal que, bueno, me parece bastante fuerte que esté dispuesto a esa cesión. Tan fuerte es que lo hizo de tapadillo. Claro. O sea, es que otras cosas las ha dado con luz y taquígrafos y pero claro, lo ha hecho de tapadillo como ha hecho la mayoría de las cesiones que le ha hecho a Bildu, que se han sabido después. O sea, esas no las ha hecho con luz y taquígrafos. Que eso es, para mí, eso es lo fundamental, lo importante. Nosotros, pues lógicamente, asumes el error, evidente, pero el resultado de la votación no cambiaba. O sea, el resultado sí, pero el resultado final no lo cambiaba y por lo tanto yo creo que hay que centrarse en que tenemos un presidente del gobierno que ha pasado las líneas rojas, las ha sobrepasado. Claro. Es cierto, ¿no? Y aquí yo creo que una de las dudas que yo creo que se pueden plantear en este momento es ¿qué hacemos entonces para impedir que esto suceda, ¿no? Es decir, yo entiendo que desde una visión partidista, no lo digo con connotación negativa, pero en la posición de alguien que está en el Partido Popular, la respuesta sería, oye, vote al Partido Popular para que podamos destituir a Sánchez de la Moncloa, ¿no? Pero también a mí me interesaba mucho eso que decías antes de que los ciudadanos realmente no hacemos nada, ¿no? Es decir, estamos viendo un montón de injusticias y de situaciones poco deseables, yo creo, para un gobierno como las que estamos viendo aquí en España, y sin embargo no nos movilizamos. Yo creo que en este caso no es tanto un problema de movilización, sino de que no tenemos herramientas para movilizarnos. Yo, o sea, más que decir, ahí comparto, más que movilización, bueno, pues movilizar todo lo que quieras, pero al final la movilización del ciudadano, puedes hacerlo como quieras. Pero es verdad que al final el voto es lo que cambia a los gobiernos, eso es evidente, puedes ayudar. Claro, si tú tienes la calle en contra, tal, pues decir, uy, esto... Pero es verdad que al final lo cambia el voto. Y dices, no, pues lo que tienes que hacer es convencer al mayor número de gente. Que hay gente que le da más miedo, y por eso Sánchez hizo lo que hizo, que dice, hay más gente que le da miedo un posible gobierno, como dices tú, del PP y con Vox y tal, que haga estas barrabasadas. Pues hay gente, claro. Por eso tiene votos, si no los tendría, pero claro, ya. O sea, tú tienes que convencer a la gente. ¿Cómo demuestras que los gobiernos del PP no generan ningún problema de los que él dice que van a generar, poco más o menos que las mujeres iban a estar encerradas en casa, etcétera? Pues lo estás viendo en la Comunidad de Madrid, lo estás viendo en Valencia, la Comunidad Valenciana, en Andalucía, etcétera, que son gobiernos que funcionan unos mejor que otros siempre, ¿no? Pero razonablemente bien, que están atendiendo a sus ciudadanos en todos los temas, en educación, salud, etcétera, que es lo que preocupa.
y que desde luego la gente no ha visto mermada ni un ápice de su libertad. Por lo cual, eso para mí ese es el escaparate, es decir, que ya existen estos gobiernos del PP y están funcionando bien en las comunidades. Y de hecho, yo creo que bueno, en casi todas, no, en todas las encuestas que hay de la comunidad dicen que el PP va a subir en votos, por lo cual la gente ya se está dando cuenta de que son buenos gobiernos. Pues yo creo que ese es el camino a seguir. Como te comentaba antes, Carlos, efectivamente, Partido Socialista y Partido Popular son dos partidos que por el peso y la importancia que tienen en la vida pública pues son siempre el objeto de mira, ¿no? Y los más señalados cuando ocurre algún problema a nivel estatal, ¿no? Y claro, quienes están más a la derecha del Partido Popular, una de las críticas que hacen es que realmente el Partido Popular con el paso del tiempo ha ido asumiendo muchos de los postulados que el Partido Socialista defendía desde hace años, ¿no? Se me viene a la cabeza el tema del matrimonio homosexual o de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Crees que este rumbo y esta deriva ideológica que ha tomado el Partido Popular es positiva? Es que yo creo que no es tan así como se dice, ha cambiado los... Yo recuerdo con el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, de lo que se cuestionaba no era la unión entre dos personas del mismo sexo, era el nombre más que el que se pudiera que pudiera haber unión, etcétera. O sea, hay muchas veces que aquí se ha escrito mucho, se ha hecho mucha filosofía que luego no se ajusta a la realidad de lo que está pasando, ¿no? En ese sentido yo tampoco creo que no, ahora los postulados del Partido Socialista yo creo que nos están asumiendo, desde luego. Pues en relación un poco con esta pregunta, claro, en España muchas veces se ha debatido sobre la posibilidad de que hubiera, en algún futuro, es un futurible al fin y al cabo, pero de que hubiera algún gobierno formado por Partido Popular y Partido Socialista, una gran coalición, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió en Alemania. Y yo creo que esto, con sus pros y sus contras, sí que serviría para dejar fuera por lo menos del gobierno a todos estos partidos independentistas que para mí son uno de los grandes lastres a los que tiene que hacer frente a España, ¿no? El hecho de que hoy en día veamos a Pedro Sánchez haciéndole concesiones a Bildu, lo comentabas antes, a Junts per Catalunya, toda la parafernalia que se montó con Puigdemont este verano, ¿no? En fin, cosas que yo creo que son lamentables para una democracia y un país desarrollado como España, y por eso una alternativa, bueno, pues podría ser un gobierno de gran coalición. ¿Tú es posible que gobierne en algún momento Partido Popular y Partido Socialista? No, te digo, yo no, o sea, no, yo no lo veo porque al final es que yo creo que se confunden términos. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la estructura del Estado, o sea, lo institucional. Entonces, no tienes que llegar a un gobierno para tener unas normas del juego pactadas con una inmensa mayoría que la pueden formar Partido Popular, Partido Socialista y otros partidos que estén de acuerdo también en poner unas reglas del juego que nadie las rompe. Claro, el problema es cuando a ti te conviene romperlas y las rompes. O sea, eso es como, pues igual con el Constitucional, con el Consejo del Poder Judicial, con mil cosas, con el Ministerio Fiscal, etcétera. O sea, y otra cosa es gobernar. Entonces yo creo que no hace falta un gobierno y creo que no sería ni bueno un gobierno de coalición, Partido Socialista, pero puedes llegar a unos mínimos en cosas, pero no porque sea Partido Popular y Partido Socialista, sino porque se supone que representas a una amplísima mayoría. Yo creo que se ha dicho mucho, ¿no? El tema de educación famoso. Joder, que en 40 años de democracia no haya habido una ley de educación, o sea, que ha habido 9 leyes de educación, no sé cuántas. Pues eso seguramente no es lo mejor. O sea, que yo creo que hay en cosas que igual sí, me da igual, la atención social, ¿no? La atención a los mayores, ¿no? Tal, o sea, que hay mil cosas que tú puedes decir, oye, estos temas no que no se toquen, sino que entendemos que son muy posibles. Y luego está la gestión de gobierno, ¿no? Yo creo que son dos parámetros diferentes, vaya. O sea, yo creo que la solución, pues al final tienes que tener una alternancia y una alternativa al gobierno potente. Yo creo que eso es importante. Muy bien, pues para ir cerrando la entrevista, Carlos, estaba una pregunta muy abierta. ¿Qué tiene que pasar para que caiga Pedro Sánchez? No, pasar, bueno, al final él, es lo que te decía antes, él no se va a ir, porque lógicamente una persona que ha demostrado todo lo que ha demostrado es evidente que voluntariamente no se va a ir, y sus socios no le van a dejar caer porque para ellos es un chollo, por lo cual pues es complicada la situación, sí, claro, es complicada, porque a él le conviene porque quiere seguir y a sus socios le conviene porque nunca van a sacar tanto como sacan con él. ¿Cómo ves a España de aquí a 10 años? ¿Ves todavía con un gobierno el Partido Socialista? No, evidentemente no, porque entonces ¿qué va el asunto? No, yo creo que
España, a ver, al final España es un gran país, ¿no? Lo formas las personas, tenemos un gran país y ¿qué te da pena? Pues que estamos perdiendo el tiempo. O sea, sobre todo que estás perdiendo oportunidades y que al final, por mucho que se diga que esto va como un cohete, no es verdad. O sea, la gente lo pasa mal para llegar a fin de mes. Eso puedes mirar para otro lado si quieres y lo que te dé la gana, pero eso es una evidencia y que ahora vas al supermercado y que antes con 50 euros comprabas X cosas y que ahora esas X cosas te cuestan 80, es otra evidencia. Pero no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de ahora, de los últimos tiempos. Entonces todas esas cosas la gente lo ve en el día a día, eso es así. Pues Carlos, yo me podría quedar mucho más tiempo hablando contigo, pero sé que estás ocupado y otro debate si la gente nos vería mucho más tiempo. Así que, Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atenderme. Hombre, solo faltaba. Un placer. Encantado. Y gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.